Shabbat Shalom, les habla su servidor Héctor Alejandro, que les estará compartiendo una pequeña reflexión basada en la porción de la Torá de esta semana, Hayei Sara. En español, las vidas de Sara, la cual encontraremos en nuestras Biblias en Génesis desde el capítulo 23, verso 1 hasta el capítulo 25, verso 18. Esta parashá podemos dividirla en 4 secciones. La primera nos habla de la muerte y sepultura de Sara. Esta incluye la compra del lugar de sepultura a los hititas en Hebrón por 400 shekels de plata. Luego nos habla de la búsqueda de esposa para Isaac, en donde Abraham envía a su siervo Eliezer y le encomienda esta difícil tarea. Luego de esto, la Torá nos dice que Abraham toma una nueva esposa llamada Ketura, con la que tiene 6 hijos más. Y finalmente Abraham muere y es enterrado al lado de su primera esposa Sara por sus 2 hijos mayores, Isaac e Ismael. En esta ocasión enfocaremos nuestro estudio en la primera sección. Sin más preámbulos, comencemos. Leamos los primeros versos de esta porción. Y fueron las vidas de Sara 100 años y 20 años y 7 años, los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, ahora Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham para hacer duelo por Sara y a llorarla. Eso está en Génesis 23, versos del 1 al 2. En palabras del rabino Jonathan Sacks, en su libro Covenant and Conversation, leemos lo siguiente. El nombre de nuestra parashá parece encerrar una paradoja. Se llama Hayei Sara, las vidas de Sara, pero comienza con la muerte de Sara. Es más, registra la muerte de Abraham y de su hijo Ismael al final de la misma parashá. Más aún, la haftará de esta semana corresponde a Segunda de Reyes, en donde se narra la muerte del rey David. Entonces, ¿por qué una parashá sobre la muerte se llama vida? La respuesta, al parecer, es que la muerte y cómo la afrontamos es un comentario sobre la vida y cómo la vivimos. Abraham sabía que todo lo que le sucedía, incluso las pruebas, eran parte del viaje al que Dios los había enviado a él y a Sara, su esposa. Y tuvieron la fe para caminar por el valle de sombra de muerte sin temer ningún mal, sabiendo que Dios estaba con él. Por otra parte, ¿por qué dice las vidas de Sara en plural? La tradición rabínica responde a este interrogante explicando que al decir las vidas se está refiriendo a las diferentes facetas de la vida de nuestra matriarca, que juntas conforman su identidad misma. Sara fue hija, mujer, esposa, matriarca, judía por elección, madre. También alude a diferentes etapas de la vida de Sara, ya que ella vivió en una cultura politeísta, para luego adoptar el monoteísmo y migrar hacia Canaán junto con su esposo Abraham. Nuestra parashá narra la muerte de Sara, pero en realidad habla de su vida, de lo que era realmente relevante para ella, su hijo y la continuidad del pueblo judío. Quizás el mensaje es que la vida no necesariamente termina con la muerte, ya que los proyectos e ideales pueden continuar a través de las siguientes generaciones. En este sentido, nosotros somos la muestra de que aquello que Sara inició hace miles de años continúa vivo. Enfrentar la realidad de la muerte siempre es difícil, y para Abraham esta no fue la excepción. En los 20 versículos de la narración, solo 3 tocan el estado emocional de Abraham. Como ya leímos en el verso 2, dice, y vino Abraham para hacer duelo por Sara y a llorarla. Luego tenemos en el verso 3, y Abraham se levantó de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y peregrino soy entre vosotros.
dadme posesión de sepultura con vosotros, para que pueda sepultar a mi muerta, que está ante mí. En la historia, tal como se nos presenta, vemos que Abraham Avinu parece pasar rápidamente del luto y el llanto a hacer arreglos logísticos para que el cuerpo de su esposa pueda ser enterrado y retirado de delante de él prontamente. El de Sará es el primer entierro documentado en la Biblia. Hasta ahora, la Torá nos ha informado de la muerte de personas sin muchos más detalles. Sin embargo, está claro que el entierro que Abraham Avinu está organizando no es un rito desconocido. Los hijos de Het reconocen su necesidad y abren las negociaciones con la oferta de que él pueda elegir entre sus sepulcros, diciéndole que nadie le negaría su propio lote si quisiera usarlo. Claramente ya existía una cultura proactiva bien establecida de tumbas ya preparadas en la región de Hebrón cuando Sará murió, lo cual no es sorprendente dada la necesidad de deshacerse rápidamente de los cuerpos de los difuntos. Sin embargo, nuestra familia fundacional no parecía haber tomado esta previsión de tener una tumba. Nos hace surgir diferentes preguntas especulativas. ¿Sería porque como familia de inmigrantes no tenían el sentido de poseer la tierra a la que habían llegado? ¿O más bien porque aún no habían echado raíces en la tierra de Canaán y todavía estaban viajando? Es extraño que Sara muriera en Hebrón cuando Abraham estaba claramente en Beersheba. ¿Acaso vivían separados? Varios midrashim coinciden en que la muerte de Sara fue causada por la tristeza de que su esposo estuviera dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Agreguemos un poco más de contexto para refrescar nuestra memoria. El último capítulo de la parashá de la semana pasada nos narraba acerca del episodio de la quedá de Isaac. Nos dice que Abraham salió de Beersheba, de acuerdo con la Torá en Génesis 21:33 al 22:1, que dice: plantó Abraham un tamarisco en Beersheba e invocó allí el nombre de Adonai, Dios eterno. Y habitó Abraham muchos días en tierra de los filisteos. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. La Torá nos dice que Adonai le dice a Abraham que se vaya a la tierra de Moriah para ofrecer a Isaac en holocausto. Leemos que salió de madrugada y al cabo de 3 días divisó el lugar a lo lejos, como leemos en Génesis 22, verso 4. Si nos fijamos en esta imagen de Google Maps, desde Beersheba, que está al sur, hasta el monte Moriah, que está en Jerusalén, son alrededor de 91 kilómetros o 21 horas caminando de forma continua y en subida. Recordemos que Jerusalén está mucho más elevada que Beersheba. Observamos también que Hebrón se encuentra unos 30 kilómetros antes de llegar a Jerusalén, lo que nos hace especular que Sará, al darse cuenta que Abraham se había llevado a Isaac para sacrificarlo ante Adonai, madre al fin se encaminó en pos de ellos, pero dada la angustia y el dolor de su alma, no logró completar su camino y murió en Hebrón. Fíjense que la Torá no menciona que Sará murió como Abraham de buena vejez. Tal vez por eso leemos que Abraham vino hasta allí a endecharla y llorarla. Volviendo a nuestra porción, parece extraño que Abraham y Sará no hubieran hecho planes para su muerte. Estaban muy lejos de las tumbas de sus antepasados, y de hecho, Terach, el padre de Abraham, también había muerto en Harán, lejos de su tierra natal de Ur-Jasdín, por lo que habrían tenido que innovar en sus nuevas vidas en el nuevo país. Hago un paréntesis para comentar que si algo ha aprendido la comunidad judía en todos estos años
es la importancia del apoyo comunitario en momentos de muerte y de duelo. La Hebrá Kadishá, o Sociedad Sagrada, designada por cada comunidad judía para cuidar a los muertos, se remonta al menos a la época del rabino Hanumna, en el siglo III de nuestra era. Les comparto este texto de la Guemará en Moed Katán 27b. Esto también dijo Rab Yehuda cuando informó a Rab: cuando una persona muere en la ciudad, todos los habitantes tienen prohibido trabajar. Rabbi Hanuna llegó una vez a Daru Mata, escuchó el sonido del clarín funerario y al ver a algunas personas realizando su trabajo dijo: ¿permiten que la gente esté bajo la prohibición? ¿Acaso no hay un muerto en el pueblo? Le dijeron que había una asociación, Hebrá Kadishá, en la ciudad. Si es así, les dijo, os está permitido trabajar. Este texto del Talmud proporciona una visión fascinante de la forma en que toda la comunidad era responsable de hacer estos arreglos prácticos para los dolientes y de organizar el cuidado y la eliminación digna del cuerpo de los muertos. Esta misbá surgió de la necesidad de trabajar para todos en la ciudad. Había un sonido de notificación cuando alguien había muerto para que todos se enteraran de la muerte. Y claramente en algunos lugares que Rabbi Hanuna conocía, este sonido era el aviso para que todos dejaran las herramientas donde quiera que estuvieran y fueran a ayudar. Sin embargo, en esta ciudad de Daru Mata estaban aún más organizados y habían delegado la responsabilidad a un grupo de voluntarios capacitados, tal como se hace hasta el día de hoy en las comunidades judías alrededor del mundo. Esto deja tiempo para que el doliente use más del 15% del tiempo que Abraham Avinu pudo dedicar, de acuerdo a la narración, para su dolor, y puedan centrarse por completo en su pérdida, en la persona que amaban, en evaluar, procesar y dar sentido a lo sucedido. Y aquí Abraham tiene algo muy poderoso para enseñarnos. Volvamos a leer el verso 2, que dice: y vino Abraham para hacer duelo, lispot, por Sará y a llorarla, licotá. Lispot es la palabra que se usa para dar gésped, es decir, para hablar de los difuntos y contar la historia de sus vidas, de dónde vinieron y cómo había sido el viaje, valorando y evaluando la vida real que vivieron, en lugar de elogiar a la persona, al menos no rendir homenaje excesivo de manera poco realista o sin el contexto más completo de la forma en que vivió su vida. Gesped significa hacer llorar, en otras palabras, comprender realmente a quien hemos perdido y sentir realmente el costo y el dolor de su muerte. Solo después de que Abraham ha hecho esto, ha comprendido el pleno significado de la vida de Sará y por tanto la magnitud de su pérdida. Es entonces cuando hace likvotá, es decir, llora o se lamenta. A veces, cuando las personas mueren, solo nos gusta decir cosas buenas sobre ellas, incluso cosas buenas y reales e increíbles, en lugar de centrarnos en quiénes eran en realidad, en por qué sufrieron dolor o la ira que cargaban, en cómo lidiaron o no con las heridas y decepciones que trae cada vida. Existe una tendencia a citar otra glosa midrashica tomada de los nombres de 3 porciones seguidas del libro de Levítico Vaikra. Las porciones Aharei Mot, Kedoshim, Emor, que traducido todo junto lo tenemos de la siguiente manera: después de la muerte, habla santidad. Hablar verdaderamente santidad de los muertos es reconocerlos en su plena humanidad, para ver tanto los defectos como las cualidades, el espectro de atributos que tenían y la forma en que se permitieron ser.
Necesitamos ver las luchas que libraron, el dolor que sintieron, el amor que dieron, los logros que obtuvieron, las relaciones en las que trabajaron, los recuerdos que encarnaron, las pérdidas y las victorias. Cualquiera que sea la historia detrás de la separación de Sara y Abraham en el momento de su muerte y la falta de un espacio de entierro digno planeado de antemano, como comentamos anteriormente, Abraham nos enseña algo muy poderoso: ver a la persona que murió, darle todos sus derechos como seres humanos que vivieron vidas plenamente humanas, y solo entonces llorar por ti mismo y por la pérdida de ella. Enfrentemos a la realidad que representa la partida de nuestros seres queridos y continuemos viviendo una vida a la luz de esta comprensión. De nuestra porción podemos aprender lo siguiente. Sepultar a los difuntos, más que una misvá, es un acto de misericordia hacia ellos, ya que no pueden hacer nada por sí mismos, pues ya partieron. Debemos tener un lugar digno previamente reservado para ser sepultados y no dejar esta tarea para hacerla a las carreras cuando la dolorosa situación se nos presenta de forma repentina. Cuando parte un ser querido, necesitamos apartarnos un tiempo para llorar y desahogar el dolor que representa su partida. La vida continúa. Isaac honró la memoria de su madre al casarse con Rebeca y dar continuidad a su legado. Por eso dice la Torá: conoció Isaac a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre Sara. Finalmente, recordar a aquellos que ya partieron no debe ser motivo de vergüenza. Por el contrario, debemos honrar su memoria y atesorar sus enseñanzas y su amor. Nuestro Dios no es un Dios de los muertos, sino de vivos. Así nos enseñó Yeshua. Por lo tanto, si pensamos que todo termina con la muerte, estamos negando entonces la esperanza que tenemos en la resurrección y la vida eterna a través de nuestro amado Mesías. Y así concluye esta pequeña reflexión acerca de la porción de esta semana. Espero que tengan una bendecida semana y un excelente Shabbat Shalom. Dios les bendiga.